Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que amablemente nos visitan, todos sean bienvenidos. Agradecemos a Dios que nos da la salud y la vida y que todos estamos bien para en este día estar reunidos y adorar el nombre del Señor. La lección de esta mañana, hermanos, se titula No juegues con fuego. Una persona que no se aleja de la tentación, una persona que pone en riesgo su integridad, una persona que no está midiendo las consecuencias de sus actos, es una persona que juega con fuego. Y cuando alguien juega con fuego, pues va a sufrir terribles consecuencias. Dice en la carta, no en la carta, en el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 27, Proverbios 6, 27, dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Bueno, la respuesta obvia a estas preguntas es no. Si alguien pone fuego sobre su seno, su ropa se va a empezar a quemar. Y si alguien empieza a caminar sobre brasas, sus pies también se van a quemar. La idea, hermanos, de estos versículos es que nadie puede escapar a las consecuencias del pecado. Nadie. Nadie puede decir, yo sí puedo caminar sobre el fuego y no me voy a quemar. Esa es mentira. Ninguna persona puede quedar impune cuando hace algo mal. Nadie. El pecado siempre llevará al sufrimiento. El pecado siempre llevará a la condenación a las personas. Si usted desea evitar las consecuencias del pecado, entonces evite caer en el pecado. Y si quiere evitar caer en el pecado, entonces aléjese de la tentación. No le dé lugar al diablo y tampoco deseche las advertencias de Dios a través de su palabra. Una cosa lleva a la otra. Nosotros queremos de todo corazón evitar que las personas sufran. Y uno les enseña la palabra de Dios, uno les predica. Uno mismo, hermanos, está aquí y entre semana tenemos estudios en los hogares y procuramos estar siempre considerando y meditando en la palabra de Dios para evitar, ¿verdad?, caer en la tentación, caer en el pecado y de esta manera sufrir estas consecuencias que sin lugar a dudas vienen por nuestros malos actos. La lección es muy sencilla, hermanos. Lo que vamos a ver en esta primera parte, por la tarde veremos la continuación de esta lección. Pero vamos a ver algunos puntos muy sencillos. Lo que nos deja el pecado en esta vida, por ejemplo, es punto número 1. Muchos a veces piensan que el pecado es inofensivo. Mucha gente así lo ve, como que el pecado es algo inocente y también lo ven como algo muy agradable. Muchos piensan que vivir en pecado es vivir la buena vida. Esto es mejor que vivir como Dios quiere que vivamos. Muchos piensan que las reglas de Dios solo sirven para quitarle a uno la diversión y la felicidad. Como que Dios nos está restringiendo, como que Dios nos limita con tantos mandamientos, con su palabra. Acá es la buena vida, el pecado. Acá está la diversión, aquí está lo feliz que puedo ser. Muchos ven así. Y como muchos quieren disfrutar plenamente de la vida, entre comillas, entonces ignoran los mandamientos de Dios para entregarse de lleno al pecado. Hermanos, cualquier placer que el ser humano puede encontrar en el mundo, hermanos, es simplemente algo temporal. Cualquier cosa que pueda ser agradable, ¿verdad?, a una persona en el mundo, es simplemente por un poco de tiempo tal vez. Pero al final todo será totalmente trágico, todo será doloroso, todo traerá terribles consecuencias. De una u otra manera, hermanos, siempre que uno camina sobre brasas se va a quemar. Y siempre va a haber dolor, y siempre va a haber sufrimiento, y siempre va a haber consecuencias que después nos vamos a lamentar.
Una de las cosas que podemos ver en la palabra de Dios que el pecado hace en esta vida, y eso es muy común, es que aleja a las personas. Así ha sido toda la vida, desde el inicio de la historia del hombre hasta nuestros días. El pecado aleja. Y no solamente a cualquier persona, sino a aquellos cuyos lazos son los más importantes, los más fuertes en la vida. Usted conoce a mucha gente, pero hay algunos con los cuales los lazos son mucho, mucho más fuertes. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos en carne. Usted quiere mucho a sus hermanos, a sus hermanas, los ama en gran manera. Bueno, el pecado los separa. ¿Sí? El pecado es capaz de apartar a los propios hermanos. Por ejemplo, si vemos en la Biblia el ejemplo de Caín y Abel, los primeros hermanos que se mencionan en la Escritura, hijos de Adán y de Eva, bueno, fueron víctimas. Caín fue víctima de la ira, de la envidia, de los celos hacia su hermano, y eso terminó por alejarlo de él, por separarlo, y finalmente, hermanos, lo mató. Cuando estaban en el campo, se levantó contra su hermano y lo mató. Hermanos, sí, eso hace el pecado. Eso hace el pecado. Jacob y Esaú eran hermanos, hijos de Isaac y Rebeca. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos, de estos muchachos? Bueno, Jacob usurpó el lugar de Esaú y con engaños, con un disfraz, fue con su padre Isaac, le robó la bendición de su padre. Y bueno, Esaú lo odiaba, lo aborrecía. Y no solamente eso, quería matarlo. Y Jacob huía de su hermano Esaú. Porque eso hace el pecado. Dos personas que son hermanos de sangre, hijos de los mismos padres, que debieran estar unidos, que debieran de tener ese lazo fuerte de amor, de unidad, de armonía, separados, alejados, enemistados, habiendo odio de por medio, enojo, ira, aborrecimiento, huyendo uno del otro, queriendo matar a su hermano. Sí, eso es lo que provoca el pecado. Aleja a las personas. José, ¿recuerdan a José? Una historia muy conocida. Sus hermanos también le aborrecían, sus propios hermanos, y le tenían envidia. Y lo vendieron a unos mercaderes como esclavo en Egipto. Y vivió separados de sus hermanos por muchos años, hasta que vino aquella gran hambre y conocemos el resto de la historia. Pero allá José sufrió mucho en Egipto y estuvo en la cárcel y fue esclavo. Y bueno, Dios le ayudó también. Pero el punto es, hermanos, cómo el pecado y cómo la envidia y cómo el enojo de sus hermanos hizo que esa familia se separara, ¿verdad? El propio Jacob creyó que estaba muerto porque los hijos mintieron diciendo que una bestia lo había devorado. Sí. ¿Y qué decir de los hijos de David? ¿Recuerdan a Amnón, que estaba enamorado de su propia hermana Tamar y con engaños, fingiendo que estaba enfermo? Dice la Biblia, abusó de ella. Y luego su otro hermano, Absalón, lo aborreció y procuraba matarlo. Y al final lo mató. Sí, Absalón mató a su hermano Amnón, ¿verdad? Hermanos, ¿qué vemos, hermanos, aquí en la Biblia? ¿Qué vemos en la palabra de Dios? Bueno, que el pecado aleja a las personas, aún aquellos que llevan la misma sangre. Destruye lo que debiera de ser una relación fuerte de amor, de armonía entre hermanos.
pero la culpa es del pecado, ¿verdad? La causa raíz es del pecado. Esposos, sí, aún el pecado separa a los esposos. Muchos hogares y matrimonios frecuentemente terminan en divorcio debido a la desobediencia a la palabra del Señor. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando infringimos la ley de Dios, pecamos. Y el pecado separa a las personas. Y cuando nosotros no seguimos la orden, el mandamiento de Dios en el matrimonio, pecamos contra Dios. Y el pecado hace que muchos que debían de estar unidos como marido y mujer por toda la vida, hasta que la muerte los separe, como dice la palabra de Dios, hermanos, tengan problemas y vengan separaciones o divorcios. Dios ordena, por ejemplo, a los esposos amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Dios manda a las esposas someterse a sus esposos de la manera que la iglesia está sujeta a Cristo. Mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasa? Que a veces los esposos son egoístas y no aman a sus esposas como Dios lo manda. Y las esposas a veces son rebeldes contra sus esposos y faltan al mandamiento de Dios. ¿Y qué pasa? Vienen los problemas, y vienen los conflictos, y vienen las dificultades, y luego la separación. El pecado aleja a las personas. Sí, las aleja. Muchas veces la felicidad y la armonía en los matrimonios termina cuando entra el pecado. Cuando entra, por ejemplo, pecados como el alcohol, las drogas, el adulterio, el juego, el maltrato físico, etcétera, etcétera. Esta clase de cosas entran en una familia, en un hogar, en un matrimonio, y viene la separación. El pecado separa. El pecado aleja, hermanos, amigos que nos visitan. Una y otra vez escuchamos por todos lados matrimonios y hogares rotos, pero si le rascamos un poquito, si indagamos un poquito, nos vamos a dar cuenta. La consecuencia es la separación, pero el origen viene por causa del pecado. Sí, el pecado. Padres e hijos separados, también. Por ejemplo, el hijo pródigo rechazó la voluntad de su padre para, dice la Biblia, desperdiciar sus bienes, viviendo perdidamente. El pecado lo separó de su padre. El pecado lo hizo perder todo. El pecado le hizo experimentar el fracaso. El pecado le hizo tocar fondo en su vida. El pecado. Sí. Lo tenía todo con su padre. Su padre le amaba en gran manera. No le hacía falta nada. Todo lo tenía en su hogar, en la casa del padre. Pero el pecado. Ahí está aquel hijo, deseando aquella vida perdida. Y viene la separación. Padres e hijos pueden estar separados, pero la causa es el pecado. El pecado. El rey David también tuvo que huir de su propio hijo Absalón. El hijo le quería matar y quería quedarse con el trono de su padre. Y David huía de él. ¿Cómo es posible que un padre tenga que huir de su propio hijo? Pues sí, el pecado otra vez. El pecado, eso es lo que produce. Eso es lo que provoca. Muchos hijos son desobedientes a sus padres y muchos padres no crían a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Es pecado? Sí, tanto una cosa como la otra. Sí. Fallan al mandamiento de Dios y tanto los padres como los hijos experimentan las consecuencias de ser desobedientes a la voluntad del Señor. Muchos padres terminan desamparados por sus hijos. Los hijos ya no quieren saber nada de esos padres. Y muchos hijos terminan a muy temprana edad en adicciones, en la cárcel o inclusive muertos. ¿Por qué? Simplemente porque no seguimos, ¿verdad?, al pie de la letra
los mandamientos del Señor en cuanto a la relación padres e hijos. Eso es pecado. Y el pecado, tarde que temprano, cobra factura. Sí, cobra factura. El pecado aleja a los mejores amigos y a los miembros de la iglesia. ¿Sí? Las personas pueden ser los mejores amigos por muchos años y al tiempo separarse. Y separarse por causa del pecado. Alejarse un amigo del otro por causa a veces de los chismes, como dice el libro de los Proverbios. ¿Sí? O alejarse por murmuraciones, o por prejuicios, o por malas actitudes, o por problemas con los hijos, o por abuso de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y la amistad termina y las personas terminan por alejarse, por separarse, por poner distancia de por medio, los unos de los otros. Pero ¿dónde está el origen? En el pecado. El pecado aleja, hermanos, a las personas. Aunque no queramos reconocerlo muchas veces, aunque no nos demos cuenta, pero eso es el origen de todo. Ahí está. Hermanos en Cristo que durante muchos años tuvieron buena amistad y trabajaron juntos para el Señor, por causa del pecado terminan separados, terminan enemistados y muchas veces ni siquiera quieren adorar juntos a Dios. Sí. Si uno entra, el otro se sale. Es el pecado. Es el pecado. Demas, hermanos, y Pablo fueron compañeros de milicia. Trabajaron juntos, predicaron el evangelio a mucha gente, en muchos lugares. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Demas me ha desamparado, amando este mundo. Terminaron separados. Dos compañeros de milicia terminaron separados por causa del pecado. Hermanos en Cristo, predicadores del evangelio. Sí. Eso hace el pecado. Queridos hermanos, amigos, el pecado destruye relaciones. El pecado destruye la armonía. El pecado destruye la paz. El pecado, hermanos, separa, divide, aleja y pone enemistad entre las personas. Nunca va a traer algo bueno. Por el contrario, el pecado siempre traerá desdicha, siempre traerá miseria. Esa es la realidad de las cosas. No podemos tapar el sol con un dedo. Si esto está pasando, si estamos siendo separados, si estamos siendo alejados de las personas con las cuales más unidos deberíamos de estar, hay que analizar nuestras vidas. ¿Qué hay detrás de todo ello? Probablemente, hermanos, y lo más seguro es que sea el pecado. Y yo no puedo pretender caminar sobre el fuego sin quemarme. Va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Y lo peor de todo es que el pecado aleja a las personas de Dios. De Dios. Y esta es la más triste y terrible separación. Y eso sucede, hermanos. Cuando cedemos a la tentación, cuando cedemos al pecado, no solamente nos vamos a alejar tal vez de las personas que más queremos en esta vida, pero también nos estaremos alejando de Dios, separando de Él. Dice el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, dice: He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sí. Es el pecado. Es el pecado, hermanos, que nos separa, que nos aleja, que pone un muro entre nosotros y Dios. Eso es lo que dice la Escritura.
En la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 1, en delante dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y les dice más adelantito en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando estamos viviendo en pecado, cuando vivimos de acuerdo a la corriente de este mundo, cuando vivimos, hermanos, conforme al príncipe de la potestad del aire, vivimos lejos de Dios. Lejos. Vivimos separados, vivimos muertos espiritualmente en delitos y pecados. La palabra muerte significa simplemente separación. Y esa es nuestra condición delante de Dios. Separados de Él. El pecado nos hace estar espiritualmente muertos, aunque físicamente estemos vivos. Estamos vivos, podemos ver, podemos andar, podemos caminar, podemos comer, podemos conducir. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente por causa del pecado. El pecado nos hace estar separados de Cristo, nos hace estar sin esperanza y nos hace estar sin Dios en el mundo. Eso hace el pecado. Sí. El pecado nos aleja tanto de Dios que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 4, nos considera sus enemigos. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Queremos ser amigos del pecado? Bueno, entonces automáticamente nosotros mismos nos constituimos enemigos de Dios. Así es el pecado, así son las consecuencias. ¿Cómo puede, hermanos, el pecado ser lo mejor para el hombre en esta vida? ¿Cómo pueden algunos defender y decir que no hay nada de malo en hacer tal o cual cosa pecaminosa? En decir que ahí está la felicidad, ahí está el goce de la vida, ahí está la alegría, esa es una buena vida, disfrutable, placentera. Hermanos, no es así. No es así. Nunca jamás será así. Y quien piense tal cosa, hermanos, juega con fuego. Y tarde que temprano va a experimentar sufrimiento y dolor, mucho dolor. El pecado, hermanos, en esta vida produce angustia espiritual. Y es muy común que las personas en pecado a veces se les represente como personas despreocupadas o como personas que simplemente disfrutan de la vida al máximo. Pero no es así. No es así. La palabra de Dios presenta un retrato totalmente diferente de aquellos que ceden al pecado y la tentación. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios a comer de aquel fruto, simplemente estaban comiendo un fruto, pero era un fruto prohibido. Ellos experimentaron miedo, ellos experimentaron vergüenza, ellos experimentaron sentimientos de culpa, de tal manera que aún se escondían de la presencia de Dios. Sí, hermanos, el pecado es lo que producen las personas. Sí. Vergüenza, miedo, culpa. Eso es lo que hay en el corazón de aquel que peca contra Dios. David, por ejemplo, pecó en gran manera cuando tomó a aquella mujer, esposa de Urías, Eteo, Betsabé, y luego mandó matarlo a él, estando en la guerra. Pero ¿qué experimentó David por causa de su pecado? Experimentó gran angustia, mucha tristeza, profundo dolor, remordimientos, aún gemidos internos, expresa él mismo. Ahí en el libro de los Salmos, capítulo 38, podemos leer un poquito de lo que sentía David. Versículo 3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado.
porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Verso 8, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Tenía paz David? ¿La estaba gozando placenteramente? No. El pecado, hermanos, tarde que temprano produce esta clase de angustia espiritual. ¿Y qué decir de Judas Iscariote cuando traicionó al Señor Jesús, que por unas cuantas monedas de plata le vendió a sus enemigos? ¿Estaba bien feliz él? ¿Estaba gozando? ¿Estaba disfrutando? No. Hermanos, la culpa, el remordimiento, la tristeza, hermanos, no le dejaron en paz. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que tanta fue su depresión que fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. Eso es lo que produce el pecado. Muchas personas a veces que cometen delitos así graves, luego en la cárcel los tienen que estar cuidando para que no se vayan a quitar la vida. Como este hombre que ahora de la tiroteo allá en El Paso, hace días veía en las noticias que tiene un cuidado especial porque muchos piensan, ¿verdad?, que puede quitarse la vida. ¿Sí? Fue lo que hizo Judas. Es lo que muchos hacen después de que hacen la maldad, después de que cometen el crimen, después van ellos y se quitan la vida también. ¿Por qué? Otra vez la angustia espiritual. En Mateo 26:75 podemos ver otro ejemplo. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y dice, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué había en el corazón del apóstol Pedro? Negó al Señor Jesucristo. Una y otra vez negó que le conocía, juró que no le conocía y aún maldijo para que le creyeran. Y luego cuando se acordó de las palabras del Señor, cuando el Señor le miró y Pedro sintió su mirada, dice la Escritura que saliendo fuera lloró amargamente. Angustia espiritual, dolor, tristeza, remordimientos y toda clase de sentimientos de este tipo, hermanos, vendrán por consecuencia del pecado. Servir a Dios y hacer su voluntad es muchísimo mejor que entregarse a una vida de pecado. La buena vida, la verdadera vida se encuentra en Cristo, se encuentra en Dios, se encuentra en su palabra, se encuentra en vivir de acuerdo a sus mandamientos, a su voluntad, a sus consejos, a su enseñanza, a su dirección. Hermanos, la buena vida no está allá en el mundo. La buena vida no está en el pecado. La buena vida no está en los placeres que se ofrecen allá afuera. La buena vida está viviendo de la mano del Señor. Sí. El pecado, hermanos, recuerde, nunca queda impune. Nunca. Cuando una persona obra mal, también le va a ir mal. Le va a ir mal. Tarde que temprano se va a dar cuenta que fue la peor decisión de su vida y va a experimentar de una u otra manera dolor, sufrimiento, angustia y consecuencias terribles como la separación de Dios y la separación de aquellas personas que ama. Pero ¿qué más dice la Biblia? Hermanos, un punto más rápidamente. No solamente va a traer consecuencias para esta vida terrenal, pero aún después de esta vida. Y tal vez hay quien puede argumentar, hermano, algunas personas que yo conozco andan mal, algunos que yo conozco hacen cosas ilícitas, algunos que yo conozco son inmorales, algunos que yo conozco andan en vicios y ¿sabe qué? Les va bien, les va bien. Yo no veo que sufran, yo no veo que la pasen mal.
Yo no veo que tenga ninguna consecuencia sus actos. Y algunos dicen esto. Pero hermanos, la realidad es que sí sufren. La realidad es que sí hay consecuencias. La realidad es que sí les va a ir mal. Muchos cuando ven este tipo de ejemplos y dicen así, pues como que tienden a pensar que el pecado tal vez no es tan grave, pues se anda mal y le va bien, pues entonces no es tan malo el pecado. Pero hermanos, la realidad es que sí sufren. En diferentes grados las personas sufren. Y aunque ellos no lo reconocen, o aunque usted tal vez no se dé cuenta, pero sí experimentan desdicha. Sí lo sienten. Sí hay dolor, sí les va mal. A su debido tiempo, toda persona paga de una u otra manera las consecuencias de sus malos actos. Toda persona. Por eso dice otra vez el libro de los Proverbios: pondrá fuego en su seno y sus vestidos no se van a quemar. Caminará sobre brasas ardientes y sus pies no se van a quemar. Sí, sí va a pasar. Sí va a suceder. Sin embargo, hermanos, después de esta vida vendrán consecuencias que todos inevitablemente sucederán. Aunque yo no me dé cuenta si aquí sufre, aunque yo no me dé cuenta o aunque la persona no reconozca, hermanos, después de esta vida va a haber consecuencias que son terribles. Si sus pecados no son perdonados, si la persona no se arrepiente, si no hace los cambios necesarios, hermanos, después de esta vida sufrirá terriblemente. Dice en Mateo 25, verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un fuego eterno, dice la Biblia. Hay un lugar de castigo, hay un lugar de tormento. Es el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está preparado. Y muchos hermanos en aquel día, dice aquí la palabra de Dios, el Señor les dirá: malditos al fuego eterno, apártense de mí. Apártense de mí. Eso es lo más triste y más lamentable. En esta vida, la persona que desea y que prefiere vivir una vida de pecado está separada de Dios, pero después de esta vida lo estará eternamente apartado de Él y estará en ese lugar terrible, al cual Dios no quiere que vayamos. Es para el diablo y sus ángeles, pero muchos por su propia voluntad desean o prefieren o eligen ir a ese lugar. Dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida, hermanos, contiene el nombre de todos aquellos que forman parte del reino de Dios. Cuando nace una nueva criatura en Cristo, su nombre es agregado a ese libro. Pero cuando alguien muere, sí, espiritualmente su nombre también es borrado. Cuán importante es que nuestro nombre esté ahí escrito, para que no tengamos que ser lanzados a ese lago de fuego y azufre. Hermanos, todos tarde que temprano experimentaremos la muerte, pero solamente aquellos que mueren en pecado experimentarán lo que la Biblia llama la muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y azufre. Muchos le tienen miedo a la primera muerte. Muchas personas tienen terror de pensar en que un día van a morir. Pero hermanos, más terror debería darnos pensar que podemos morir por segunda vez. Una muerte eterna. Una muerte en ese lago. Sí. El pecado, hermanos, es lo que produce nada más. Un lugar, hermanos, terrible, donde las personas estarán conscientes, donde no habrá descanso día y noche, donde habrá oscuridad y tinieblas, donde las personas no pueden ver absolutamente nada. Imagínense cosa tan terrible, hermanos, estar sufriendo, estar siendo atormentados y no poder ver nada porque es un lugar de tinieblas.
¡Qué desesperación! Así es ese lugar, así lo describe la palabra de Dios, donde uno puede sentir mucho dolor, pero no puede hacer nada para escapar de él. Y lo peor de todo, un estado eterno, un tormento por los siglos de los siglos. Dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice que Cristo viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, ese es el resultado de una vida de pecado. Sí. Esto es lo que hace no Dios, sino lo que hace el pecado por usted y por mí. Sí. Mucha gente dice, no, es que Dios no puede hacer tal cosa, Dios no puede castigar de tal manera. Eso lo hace el pecado. Y eso es lo que la persona elige por sí misma. ¿Será inofensivo el pecado? ¿Será algo inocente? ¿Será algo agradable, como muchos dicen? Por supuesto que no, hermanos. El pecado es la mayor desgracia que un ser humano puede experimentar en la vida. El pecado, hermanos, nos hace perder el cielo, nos hace perder la vida eterna. Dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, solamente ellos. Otra vez, cuán importante es que nuestro nombre esté ahí. Solamente los que tienen su nombre en ese libro podrán entrar a esta ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Y aquellos que no tengan su nombre en ese lugar serán echados al lago que arde con fuego y azufre. Es lo que dice la palabra de Dios. El pecado, hermanos, no solo hace que esta vida sea miserable, el pecado hace también que las personas pierdan todas las alegrías del cielo. Toda oportunidad de entrar al cielo y disfrutar de esa vida preciosa se pierde por causa del pecado. De tal manera, hermanos, que podemos preguntarnos, ¿qué tiene de bueno el pecado? ¿Qué hay de bueno en él? No hay nada. Nada bueno. Cierto placer temporal y nada más. Nada más. La mejor vida que podemos elegir es la vida junto a Dios. Sí. La vida de obediencia a Él. Una vida en temor y respeto a la voluntad del Señor. Esa es la mejor vida. Es verdad que una vida fiel del Señor no nos hace exento de toda clase de problemas, pero sí de muchos problemas, de muchos. Por medio de nuestra obediencia podemos evitar tales cosas, tales sufrimientos como algunos que acabamos de ver hace unos momentos. Pero lo más importante, hermanos, es que después de esta vida podemos ir a un lugar donde no habrá más problemas. Después de esta vida podemos ir a un lugar donde no habrá más sufrimiento, donde no conoceremos el dolor, donde no habrá lágrimas, sino por el contrario, un lugar donde seremos completamente felices y dichosos en el cielo con Dios. ¿Qué hacer, hermanos, para tener la vida eterna? ¿Qué hacer para no experimentar las consecuencias del pecado? Amigos que nos visitan, usted tiene que obedecer al Evangelio. Dios ha dejado un plan de salvación perfecto. Si usted ha oído el Evangelio, si usted ha oído la palabra de Dios, usted ha prestado atención en ella, usted tiene que creer en Cristo. Usted tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Usted tiene que confesar su fe en el Señor y usted tiene que ser bautizada para que Dios le perdone, para que sus pecados sean borrados, para que usted sea lavada, santificada y justificado y para que no tenga que experimentar, hermanos, las terribles consecuencias, no solamente de esta vida, sino de la venidera, las consecuencias del pecado. Y una vez que usted es bautizado, usted tiene que perseverar en la fe. ¿Sí? Nunca jamás apartarse de Dios. Nunca jamás apartarse de Dios y de sus mandamientos, de la iglesia, para seguir una vida desordenada allá en el mundo.
Si por algún motivo usted llegara a pecar contra Dios, usted necesita arrepentirse. Arrepentirse de todo corazón y pedir perdón a Dios y pedir perdón a quienes haya ofendido. Necesita confesar su pecado, como dice el apóstol Juan, y volver a reconciliarse con Dios. Dice Colosenses 1:21, hablando de la importancia de perseverar, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. Note el 23, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Sí? Fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza. Dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuán importante, hermanos, no solamente es obedecer al Evangelio, sino permanecer en la fe. Permanecer firmes, sin apartarnos, sin dejarnos seducir, sin dejarnos arrastrar por el pecado y las cosas que el mundo ofrece. Hermanos, amigos, esa es la primera parte de esta lección. No juguemos con fuego. Cuán importante, hermanos, es seguir el consejo y las advertencias de nuestro Dios. Si en esta mañana hubiese algún amigo que quisiera obedecer el Evangelio de Jesucristo y escapar de todo lo malo que el pecado puede traerle a su vida, puede hacerlo en esta mañana. Si hay algún hermano, alguna hermana que quisiera hacer arreglos con Dios, también puede hacerlo. La oportunidad es para todos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar un himno de invitación, himno número